Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de Diálogo SINACIPE, impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Recordándoles a nuestra comunidad que este tipo de conferencias tienen un propósito eminentemente académico y que no pretendemos fijar posición alguna, solo invitar a la reflexión de las ideas. El día de hoy tendremos el honor de escuchar al doctor Rafael Lara Martínez, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Euroamericana, maestro en Derecho Penal y Criminología y doctor en Derecho por parte del Centro de Ciencias Jurídicas, juez de lo civil y de lo penal de 2004 a 2008, catedrático a nivel licenciatura en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Instituto Tecnológico Nacional en Tehuacán, Puebla. Hoy nos hablará sobre la protección del conocimiento ancestral contra la biopiratería cultural. Antes de comenzar, les recordamos que de estar interesados en la emisión de una constancia, deberán comunicarse al correo econtinua@inacipe.pgr.gov.mx y en el área de educación continua les podrán brindar la información correspondiente. Doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les cedo la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Penales por esta invitación y a cada uno de ustedes por estar presentes. Mi nombre es Rafael Lara Martínez y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión titulada La protección ancestral contra la biopiratería cultural, con la intención de mostrar que este fenómeno no es solo un problema de propiedad industrial, sino una herida profunda a los pueblos originarios. Y bueno, la biopiratería cultural se presenta como un fenómeno moderno, pero en realidad es una expresión contemporánea de un despojo ancestral. En términos simples, es el aprovechamiento sin consentimiento de los conocimientos, recursos o símbolos culturales de los pueblos indígenas por parte de empresas, investigadores o terceros con fines comerciales, académicos o incluso ornamentales. Es un fenómeno que implica la apropiación indebida y explotación comercial de conocimientos, prácticas y recursos biológicos que pertenecen a las comunidades indígenas como tal. Y bueno, en el contexto mexicano, la biopiratería cultural se ha manifestado en diversas formas a lo largo de la historia, afectando profundamente a los pueblos originarios. El término biopiratería ha ido formándose desde la década de los 90, en gran parte debido a la exposición tanto en los medios como en otros lugares de varias instancias de alto perfil, donde las denuncias de biopiratería se hicieron públicamente, actividad que implica el saqueo de la cultura y los recursos biológicos, como se decía. Y bueno, este concepto nos ofrece una definición clara y precisa sobre lo que implica este fenómeno. Pat Mooney fue el que acuñó este término en el 93, obviamente, bueno, bajo la idea de la utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la propiedad y el control exclusivos de conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones a las comunidades indígenas. Y obviamente no tiene una base etimológica, y obviamente toma su estructura gramatical derivado de bios, ¿no? Que es cuestiones biológicas, y de piratería, peiraton, que se refería a los bandoleros del mar, ¿no? Que bueno, que básicamente es por la forma abusiva en la que depredaban como tal, ¿no? Y bueno, al final, bueno, la biopiratería cultural no solo implica una transgresión de los derechos de propiedad industrial, sino que también representa una forma de colonialismo moderno que perpetúa la desigualdad y la justicia. Tal apropiación se presenta regularmente por empresas con amplios recursos académicos y legales, y resulta en este contexto que los pueblos indígenas son víctimas con un alto grado de vulnerabilidad ante la biopiratería. Además, obviamente, pues hay una gran diferencia abismal, ¿no?, económica entre las empresas con respecto a las comunidades indígenas. Y bueno, máxime que no existe un mecanismo legal idóneo que les permita o que les impida resarcirles el saqueo, y bueno, entonces se da este arrebato de alguna especie vegetal, de un diseño, una sinfonía, una danza o cualquier otra forma de composición de la que ellos sean guardianes ancestrales, y que lógicamente pues les pertenece por cuestiones consuetudinarias. Históricamente, este fenómeno ha sido una práctica común, con muchos casos documentados, donde empresas y científicos pues, han explotado los conocimientos tradicionales para obtener diversos tipos de beneficios, ¿no? Estos casos no solo resultan de una pérdida material para las comunidades afectadas, sino también tiene profundas implicaciones culturales y sobre todo espirituales. Por ello, la apropiación de conocimientos tradicionales puede llevar a la erosión
de la identidad cultural y a la pérdida de prácticas ancestrales que son fundamentales para la cohesión social y el bienestar de estas comunidades. Si bien existen normas que intentan proteger este patrimonio, la biopiratería sigue ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, el enfoque ha sido limitado y se ha intentado combatirla desde una lógica occidentalizada, olvidando la esencia de lo que se apodera. Y bueno, la biopiratería cultural se puede clasificar, la biopiratería como tal se puede clasificar en 3 grandes ámbitos. La que es contra recursos genéticos, que esta consiste en la apropiación de especies vegetales o que tengan algún valor genético para reproducirlos, modificarlos o lucrar con ellos. Como por ejemplo, ¿no? Que han patentado la ayahuasca, que es una bebida ritual de pueblos amazónicos, o la stevia de Paraguay, que la patentaron cuando esta planta es nativa de la región tropical de Sudamérica y que se encuentra en estado silvestre. Pero la etnia guaraní Paitavira son los que viven en profunda armonía religiosa con la tierra y son sus guardianes. Entonces, obviamente, todo lo referente a los cultivos, a la cosecha, al sistema alimentario, el manejo de animales y de la selva tiene un trasfondo espiritual. Y bueno, es importante destacar que este panorama se exacerba por la misma situación de que las empresas, pues, que en este caso una empresa se apoderó y patentó la fórmula y hace el edulcorante que muchos se utilizan por su bajo nivel calórico y por la potencia de su sabor. Y bueno, también está la biopiratería que se enfoca hacia lo que es territorio ancestral, es cuando se produce un acceso no autorizado a zonas sagradas, destrucción de sitios ceremoniales o el uso de recursos naturales con carga simbólica o espiritual. Por ejemplo, la etnia yaqui en el norte de aquí de México, por algunas cuestiones sufrieron algunos desacuerdos con un acueducto que geográficamente sí convenía para surtir agua a otras zonas, pero pues sin tomar en cuenta que atravesaban suelo sagrado, ¿no? Y entonces, pues lógicamente se dio un enfrentamiento legal en el que se resolvió a favor de la etnia yaqui, ¿no? O también, por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente en territorio maya con la protección de áreas donde se encuentran los cenotes que independientemente de su belleza, tienen una carga espiritual y que no deben ser invadidos. Y por último, bueno, la tercera clasificatoria es el conocimiento ancestral, los saberes tradicionales, que es como las formas de curación o los diseños textiles, que en esencia hemos visto cómo se ha visto afectada la población indígena de varios lugares, concretamente Oaxaca, Puebla, también los rarámuri ya se han visto perjudicados, en donde, bueno, pues llegan, en este caso, extranjeros, visitan esas comunidades, quienes están vendiendo sus diseños, lógicamente no en un aspecto netamente comercial, sino en una forma en la que su espiritualidad puede ser compartida y difundida. Y en esta situación, las empresas o diseñadores adquieren una prenda y simplemente copiaron el diseño, lo patentan y por derecho de prelación desaparece como si ellos lo hubieran inventado, ¿no? Entonces, pues muchos de estos artesanos se dan cuenta de su obra, que obviamente pues ya se encuentran sitios en venta en internet y que muchas veces se vende hasta 1000 veces su valor, ¿no? Entonces, y lógicamente sin darle el debido crédito y menos aún la retribución económica, ¿no? Entonces, obviamente aquí vemos que la biopiratería tiene múltiples daños o presenta múltiples daños y que considero se presenta en 3 niveles, ¿no? Primeramente, el daño económico, ¿no? Que es una pérdida de ingresos potenciales y un aprovechamiento comercial injusto de los conocimientos o los símbolos. Cabe hablar que en la cuestión de la cuantificación del daño se toma en cuenta lo que es el valor de producción, el valor comercial y el valor estimativo. En lo que es la práctica del derecho, obviamente siempre se atiende al valor comercial. El de producción es el que cuesta únicamente el generarlo, ¿no? Y el estimativo es el que uno le puede atribuir y que, bueno, son ajenos, ¿no? El que se enfoca es el comercial. Este tipo de daño ha sido ampliamente explorado por el derecho y resulta, pues, más que obvio porque es tangible, ¿no? Y se llega a tabular en salarios mínimos o en UMAS. Incluso varios códigos establecen una cuantificación predeterminada en caso de que no se pueda cuantificar, como es el caso de algunos prototipos, ¿no? Que son situaciones muy extrañas, pero también ya están reguladas. Es el daño moral, por ejemplo, el que ha presentado también algunas complicaciones en su definición. Y bueno, el daño moral es la afectación que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y reputación,
cuando se da la publicación a través de un medio de comunicación masivo, por ejemplo, ¿no? Donde hay expresiones que pueden vulnerar el respeto que se debe a una persona. Entiendo que a veces se llega a confundir con la libertad de expresión, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje de expresión. Bueno, obviamente esta situación cuando se presenta con el libertinaje de expresión es cuando se afecta la estimación o la credibilidad de una persona, ¿no? Y constituyen la prueba en que se produjo dicho daño. Y se comprende lo que es el desprestigio en una difamación cuando se afecta dicho daño moral de una persona, ¿no? Este tema, comentabas, ya ha sido muy explorado también en la jurisprudencia, pero aquí también han asociado al daño moral lo que es el aspecto espiritual que no está precisamente bien explorado o definido. Y bueno, obviamente cuando nosotros, por ejemplo, creemos en la honorabilidad de una persona y se ve afectada por alguna manifestación, pues lógicamente se materializa el tema del daño moral. Ahora, ¿cómo se puede cuantificar el daño moral? Se llega a recurrir a informes psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Algunas veces, algunas situaciones de impacto económico, ¿no? También, inclusive el propio Código Civil, varios códigos civiles manejan un tope hasta de 1000 UMAS, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el daño espiritual, que obviamente la biopiratería también transgrede a esta dimensión, es más complicado porque implica una ruptura en el vínculo sagrado con los ancestros y símbolos que sostienen la identidad. Es la profanación de saberes vívidos en relación con lo sagrado. Es lo que nos lleva precisamente a entender que la biopiratería orbita en otro tipo de daño que no se encuentra explorado por nuestra legislación vigente. La jurisprudencia sí menciona el término espiritual, pero no lo explica y son como 2 o 3 jurisprudencias que hacen esa breve mención. Y ahora, desde el punto de vista occidental, es difícil nombrar jurídicamente esta figura, ¿no? El daño espiritual, pero para las comunidades indígenas es una herida real y profunda. Las expresiones culturales no son solo funcionales, son manifestaciones vivas de la conexión espiritual con los antepasados y la naturaleza, con el medio ambiente. Las comunidades indígenas en su cosmovisión tienen una muy fuerte conexión con el medio ambiente. Y el daño espiritual puede entenderse como una afectación profunda en la identidad, la cosmovisión o el sentido de pertenencia de la comunidad, que da como resultado una alteración o pérdida de esos elementos fundamentales de su vida espiritual. Y no se trata solo de una sensación de sufrimiento, sino de una ruptura, una ruptura en la conexión con sus creencias, símbolos sagrados, prácticas rituales o conocimientos ancestrales. En el caso de las comunidades indígenas, este daño puede ocurrir cuando su patrimonio cultural es vulnerado, ya sea por la apropiación indebida de sus símbolos sagrados, la prohibición de sus prácticas espirituales o la imposición de paradigmas ajenos a su cosmovisión. Así, el daño espiritual, bueno, no es solo una experiencia individual, sino es un fenómeno que afecta a la continuidad cultural y a la transmisión del conocimiento ancestral dentro de la misma comunidad. Este tipo de daño puede manifestarse de diversas maneras o presentarse de diversas maneras, como la pérdida de fe, la alienación de lo sagrado, el conflicto con las creencias, valores fundamentales, o la ruptura, decía yo, con la conexión con el mundo espiritual. Y bueno, pues el reconocimiento de un daño de carácter inmaterial pues orbita en el colectivo cosmogónico y no solo a la comunidad presente, sino a sus antepasados y en algunas ocasiones pues a la naturaleza o al medio ambiente, ¿no? Y estas afectaciones no solo impactan en la dimensión espiritual de los pueblos indígenas, sino que también generan un quiebre en su cohesión social y en su vínculo. Pues obviamente todo esto cumple una función esencial en la continuidad de su cosmovisión. Y esto es también lo que lo hace difícil de cuantificar o cualificar el espíritu, ¿no? Por su propia intangibilidad. Además que algunas comunidades indígenas no centran sus creencias en aspectos de rentabilidad, como por ejemplo los Raramuri, no creen en el concepto de acumular, ¿sí? Su base es compartir, como la cosecha. Entonces, por ejemplo, una persona que no comparte genera un daño espiritual en las comunidades indígenas, y es especialmente significativo debido a la importancia que se otorga a la espiritualidad en su vida y cultura. Y para muchas de estas comunidades, lo espiritual no es algo separado de la vida cotidiana, sino que impregna todas sus actividades y relaciones.
Y obvio, ¿no? Cualquier acción que cause daño a esa dimensión se percibe como una amenaza a su identidad y a la supervivencia del pueblo. Y entonces, bueno, ya inclusive hasta podría trascender a un etnocidio, ¿no? Y bueno, el daño espiritual comentaba que se considera algo grave, porque es un pilar fundamental la espiritualidad en la cultura y la identidad de las comunidades indígenas. Creencias, rituales y prácticas están intrínsecamente ligadas a su historia, su forma de vida, su relación con la naturaleza y el cosmos. Obviamente cualquier daño en esta dimensión se percibe como una amenaza directa y que está obviamente relacionado con presente, pasado y futuro. Ahora, digo, y menciono el futuro por las generaciones subsecuentes. Ahora bien, también debemos entender que la espiritualidad se transmite de generación en generación a través de la tradición oral o los rituales, que básicamente por usos y costumbres es con lo que se basan más las comunidades indígenas, y también obviamente las prácticas culturales. Y este daño espiritual puede intervenir este proceso de transmisión, lo puede desconectar, causando pérdida de conocimientos, valores fundamentales, interés, ¿sí? Para la comunidad, y obviamente puede tener un daño profundo en la salud mental y emocional de las personas y las comunidades. Puede causar sentimientos de derrota, de frustración, pérdida de identidad, depresión, ansiedad, y afecta negativamente la calidad de vida y el bienestar de las personas. Esta conexión, cuando se produce o se establece, una persona no se le puede quebrar ni se puede dañar, pero sí se puede descontinuar o interrumpir a la siguiente generación, ¿sí? Que eso es lo particular del daño espiritual, es una forma de intermitencia, ¿sí? Entonces, obviamente surge la pregunta que ¿cómo se podría materializar la exigencia del daño espiritual? Bueno, yo creo que se podría considerar varias vías. Primeramente, con el reconocimiento en el contexto normativo. Y se decía que en algunas jurisprudencias ya se menciona la palabra espiritual, pero no se aborda el concepto, y algunos criterios se le confunde con las creencias, que son aspectos diferentes. Sería necesario que la legislación reconozca formalmente el daño espiritual como categoría, ¿sí? Legalmente reparable, y esto implicaría una interpretación distinta y amplia de los conceptos tradicionales de daño moral. Y esto tiene que ampliar su alcance a los daños que afectan la cosmovisión, creencias, prácticas dentro de la propia comunidad. En el daño económico se ocupan peritos que van a tabular, ¿sí? A cuantificar el daño. Tiene que haber también peritos en este tipo de daño espiritual para que pueda ser debidamente cuantificado. Obviamente debe darse un establecimiento de un vínculo con la cultura y la cosmovisión indígena. Y en el contexto de la biopiratería cultural y los daños que puedan surgir de la vulneración de la espiritualidad indígena, sería posible argumentar que el daño espiritual no solo afecta a las personas en un plano emocional o psicológico, ¿no? Sino que también impacta en su conexión con el pasado, los ancestros, los elementos sagrados y la identidad cultural. Y bueno, esta interpretación podría materializarse también a través de la restitución de bienes, rituales, hay inclusive prácticas rituales dentro de las propias comunidades que permiten reparar daños cuando han sido alterados o profanados. Porque, bueno, recordemos que la comunidad indígena, si bien puede depender ciertos aspectos de su economía de las ventas de artesanías, también lo cierto es que conlleva una espiritualidad que puede afectar o que puede ser perjudicada. Esta materialización de la exigencia del daño espiritual puede incluir, por ejemplo, documentación de testimonios de personas afectadas, donde expresen cómo se vio alterada su conexión con la espiritualidad o con las siguientes generaciones, ya sea a través de prácticas, creencias, tradiciones que fueron vulneradas. También puede contemplarse la valoración de expertos en antropología, sociología, derecho indígena, que validen el campo en la comunidad, que esto conlleva a repensar transdisciplinarmente la reparación del daño, porque en el plano espiritual podría materializarse en la restitución de bienes culturales, compensaciones que ayuden a restaurar la práctica espiritual y las tradiciones, y la creación de espacios donde los afectados puedan realizar actos simbólicos que le ayuden a sanar su vínculo con su espiritualidad y con sus raíces. Hay una ley general de víctimas en México, y que, bueno, aquí podría aterrizarse ese concepto y puede ser comprendido dentro de las medidas integrales de reparación del daño como un daño profundo que afecta a la identidad colectiva, particularmente pues, las comunidades indígenas, ¿no? Y que se establezcan medidas de reparación que deben ser integrales, que está muy en tendencia ese aspecto, abarcando, además de la reparación material, la espiritual, y que sea obviamente reconocido, no solo como una afectación meramente transitoria o emocional o psicológica.
sino que como un perjuicio que puede impactar la cosmovisión y la vida espiritual de las personas y las comunidades. El daño espiritual afecta la relación que las comunidades tienen con su historia y con sus tradiciones y lógicamente con las prácticas sagradas. Y bueno, en esta misma ley, las medidas de satisfacción desde la cosmovisión de las comunidades podrían incluir el reconocimiento público de la violación de derechos humanos y la relación de actos simbólicos de reparación. Para el daño espiritual, esto podría traducirse en acciones como un reconocimiento oficial de la violación de los derechos espirituales y culturales de una comunidad, lo que implica un acto de reconocimiento y disculpas públicas a la comunidad afectada, así como rituales, ¿no?, o ceremonias de restitución donde se busque restaurar el vínculo y el simbolismo de estos actos, que necesariamente son fundamentales en las prácticas indígenas y constituyen parte de su perspectiva cultural. Lógicamente esto no solo busca la reparación material, se decía, sino ese equilibrio espiritual y cultural que permita a las comunidades que encuentren esa sanación y que implica un sentido de justicia más profundo y holístico. Como ejemplos de daño espiritual que se han documentado en algunos medios de comunicación y en algunos artículos de investigación, se decía, por ejemplo, el hecho cotidiano, ¿no?, a no compartir de los raramuris, pero, por ejemplo, en las comunidades nahuas se da cuando se utiliza una prenda que no está ritualizada. Toda prenda bordada tiene un fragmento de su tapiz cosmogónico y no se debe bordar sin el sentir, ¿sí?, lo que no puede hacer una máquina, ¿no? Y bueno, en las culturas indígenas mexicanas, los espíritus, las fuerzas espirituales son consideradas seres con los que se debe mantener un respeto profundo, ¿no? Ofender un espíritu puede tener consecuencias graves si lo vemos desde un enfoque etnográfico, claro. Y bueno, tanto en el plano espiritual como en el físico, según la cosmovisión indígena, pues un ejemplo notable de una ofensa a un espíritu se puede encontrar en las creencias relacionadas precisamente con los canes, con los perros, ¿no?, especialmente con lo que fue el Xoloscuincle, que actualmente, bueno, es extensivo a toda raza de perros, ¿no?, que los ven como guías espirituales cuando uno muere, ¿sí? Que, bueno, el Xoloscuincle concretamente, pues era un animal sagrado en muchas culturas indígenas, y que además de ser un guía, era un guardián que acompaña a las almas a su viaje al Mictlán, ¿no?, que es el inframundo de la mitología mexica. Y bueno, dada su función espiritual, lastimar a un animal, a un perro en este caso, pues obviamente generaba una ofensa directa a los espíritus, ¿no?, inclusive a la misma muerte, porque en las comunidades indígenas ese ataque físico veían que también tenía un afecto, una afectación sobre un significado espiritual. Y entonces, bueno, obviamente lastimarlo o matarlo sin una razón justificada traía consecuencias muy graves como enfermedades, accidentes, la ira de los espíritus que podían manifestarse en formas de desdicha o malestar, que afectando obviamente también no solo al individuo, sino a la familia y al colectivo. Y bueno, este tipo de creencias se debe a la relación simbiótica que tienen las comunidades indígenas con el medio ambiente y también con el aspecto espiritual y sus animales sagrados, ¿no?, que no es raro porque otras zonas del mundo pues hay animales sagrados con los que tienen dichos vínculos. Obviamente los espíritus se dice, ¿no?, que pueden sentirse ofendidos cuando se da ese tipo de transgresiones y bueno, era necesario realizar un ritual de reparación que puede incluir oraciones, ofrendas, pedir una forma de perdón a efecto de restaurar esa paz espiritual, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Y que puede incluir también ceremonias de purificación, donde el infractor pues se somete a determinadas prácticas para limpiar esa ofensa y restablecer la armonía con el mundo espiritual. Otro ejemplo que puede ser interesante, ¿sí?, que pues, también son a veces conocidos o mencionados como pues, temas un tanto delicados por el misticismo, ¿no? Pero en la cultura en México pues habla mucho de un tipo de entidad que les llaman nahuales, que son muy especialmente destacados en los pueblos náhuatl, totonaca y zapoteca, y que tienen algunas formas malignas, por así llamarlo, pero también hay algunos entes que son protectores o guías, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, dependiendo de la tradición de la que estemos hablando, pues se cree que esa interacción que tiene este tipo de entidad con el mundo espiritual o el mundo invisible sirve como intermediario entre los vivos y los muertos. Algo similar pasa con algunos tipos de
también de animales en concreto que son como intermediarios, como pasa, por ejemplo, con las urracas o con las lagartijas en algunas zonas que sirven como intermediarios entre los dos planos. Y obviamente, bueno, pues ofender a cualquier tipo de estas entidades puede también traer determinadas calamidades, ¿no? Porque se entiende que se desprecia sabiduría espiritual, que se desprecia un beneficio que es representado por estas entidades, ¿no? Y bueno, pues obviamente se cree que en algunas comunidades desear este mal, pues implica un desequilibrio espiritual, ¿sí? Y esta ofensa no solamente se va a manifestar en el plano físico, sino que va a trascender, ¿sí? O sea, no va a incurrir únicamente en enfermedades del cuerpo, sino también en enfermedades del alma. Entonces, lógicamente, esto también implica que la ofensa sea reparada y que tienen que hacerse rituales específicos, en este caso con guías espirituales, que también aquí en México se les ha conocido como chamanes, que son guías espirituales que saben, conocen determinado tipo de tradición, de costumbre, para poder hacer ofrendas y sacrificios simbólicos, ¿no? Con alimentos específicos como pan, chocolate, frutas, maíz, por ejemplo, ¿no? Con el fin de pedir un perdón y restablecer dicho equilibrio. Lógicamente, una vez dada la reconciliación, bueno, pues se debe de hacer ese compromiso de no repetición, como similar a lo que usamos en la justicia transicional. Y bueno, otro caso también muy curioso, que se habla sobre lo que es daño, un daño espiritual, fue uno que suscitó reportado en medios de comunicación, de una constructora que derribó una casa supuestamente de aluches. Los aluches son pequeños seres humanoides, ¿no? Que pueden traer fortuna o desgracia, que aquí en el centro del país, centro-sur, donde yo me encuentro, se las conoce como chaneques. Y esto sucedió al construir la carretera en el tramo Cancún-Mizuc, y que al hacer este daño espiritual, causaban muchos desperfectos y no permitían continuar la obra. Desestimaron, subestimaron, desprestigiaron el evento, hasta que, bueno, pues cuando ya no tuvieron más opción, se acercaron a un sacerdote maya para que hiciera una ceremonia y alcanzaran a ser disculpados. Y bueno, además de las ofrendas, pues tuvieron que reparar, reconstruir dicha vivienda, y pues continuaron sin problemas. Muchos podrían atribuirlo a una cuestión de superstición, no sé, pero pues el chiste es que se presentó de esa manera, ¿no? Y algo similar también pasó cuando se hizo la filmación de una película muy famosa aquí en México, que se llamaba Apocalipto, que quisieron filmar en la zona arqueológica de Chichén Itzá, pero no pidieron el permiso a los espíritus, y entonces se comenzaron a reportar muchos incidentes que afectaban la producción. Entonces, inclusive hubo accidentes de tipo médico que tuvieron que requerir esta atención, y bueno, se les presentaron todo tipo de problemas, hasta problemas climáticos. Y bueno, para abordar este problema, se recurrió a un chamán local, hizo el ritual de purificación por este daño espiritual, apaciguaron a los espíritus y pudieron continuar y terminaron el rodaje sin mayores contratiempos. Entonces, quizás superado ese bloqueo cultural de no querer reconocer este tipo de aspectos, bueno, pues fue lo que les permitió terminar, ¿no? Y también, bueno, un último evento que se produjo con una productora de películas que pretendía llevar a cabo un documental. El equipo de filmación igual también tuvo los mismos problemas. Hicieron lo mismo, destruyeron una vivienda de este tipo de seres, y al parecer pues sí empezaban a tener muchos problemas, inclusive algo curioso, que era que reportaban que amanecían con las pestañas recortadas. Entonces, bueno, los que vivían en los campers, en las casas rodantes, que pertenecían a este equipo de rodaje, ¿no? Entonces, bueno, pues igual recurrieron a un chamán, hizo el ritual de sanación y pudieron terminar el rodaje, ¿no? Entonces, reconociendo esta dimensión espiritual, pues permite también abordar, lógicamente, muchos aspectos que han sido desestimados por quizás no tener esa forma científica de demostrarlos. Y bueno, yo considero que una propuesta elegante y pragmática sería establecer precisamente en la ley de víctimas la figura de presunción de espiritualidad,
Recordemos que en el derecho hay muchas presunciones, la más famosa es la presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, la cual, la presunción de daño espiritual rezaría que se presume el daño hasta en tanto no se demuestre lo contrario, ¿no? Y evidentemente sí deben de converger ciertos requisitos, como en la presunción de legítima defensa o en la presunción de seducción para bloquear el delito de rapto, que en este caso implicaría que en ciertos casos se asuma que una comunidad ha sufrido un daño espiritual en términos de afectación a su cosmovisión, creencias y prácticas, sin necesidad de una prueba directa o científica de dicho daño, ¿no? Y de esta manera, bueno, el daño se considera presunto y corresponde a la parte contraria demostrar que no existe tal daño. Se decía que la presunción de daño espiritual podría estar sujeta a ciertos requisitos o circunstancias que justifiquen su aplicación. Estos requisitos pueden aplicarse especialmente en comunidades donde el daño espiritual es un concepto central, como en las comunidades indígenas, donde las creencias y prácticas espirituales están fuertemente vinculadas a la identidad colectiva. La afectación debe tener un impacto colectivo o comunitario, no puede ser individual. Y bueno, en el caso de la biopatría cultural, la destrucción de los territorios sagrados, por ejemplo, pues es una alteración a su cultura y rituales ancestrales. Y aunque la presunción de daño espiritual implicaría que se asume el daño hasta que se demuestre lo contrario, las partes involucradas podrían estar convocadas a presentar ciertos elementos de prueba que evidencien el daño sufrido. Estos elementos pueden incluir, como comentaba, ¿no?, los testimonios de las víctimas, relatando la pérdida de su vínculo o la alteración de su cosmovisión, informes de expertos en la materia, como citaba antropólogos, sociólogos, etnógrafos, ¿sí?, o líderes, y bueno, en este caso, sino líderes espirituales que puedan certificar la existencia de una afectación a la espiritualidad y a las creencias de la persona, o que hagan evidencia de la afectación de la violación a los derechos culturales, como la apropiación indebida de estos conocimientos ancestrales, la destrucción de los lugares sagrados o la alteración de prácticas ceremoniales. Y esto también facilitaría que las víctimas en este tipo de violaciones accedan más fácilmente a medidas de reparación sin tener que enfrentar las dificultades de los recovecos, los artilugios o los tecnicismos legales, ¿no?, de manera fehaciente, ¿no?, y que por su naturaleza pues es intangible y difícil de evidenciar en términos tradicionales de nuestro sistema jurídico. Y en este caso, bueno, reconocer la dimensión espiritual puede ser una forma también de valorar y proteger las tradiciones, creencias y formas de vida de las comunidades indígenas y de otros grupos, lo cual es crucial para preservar su identidad y el derecho a la autodeterminación cultural, ¿no? Que, bueno, también permite equilibrar el sistema judicial al contemplar un tipo de daño que tradicionalmente pues nunca ha sido reconocido. Y obviamente esto genera una justicia más inclusiva y respetuosa a los diferentes tipos de cosmovisiones. Es un desafío, ciertamente, ¿no?, porque tiene que definirse con precisión qué constituye el daño espiritual y cómo se pretende demostrar o justificar dentro de procesos judiciales. Porque se mencionó, ¿no?, que este tipo de daño es difícil de evaluar utilizando métodos tradicionales de prueba, pero precisamente este es un reto transdisciplinar. Y bueno, esta creación de esta figura de presunción de daño espiritual puede ser un paso fundamental hacia el reconocimiento de la protección de dimensiones espirituales y culturales de personas y comunidades que, al igual que otras presunciones, pues puede ofrecer una vía más accesible para la reparación de daño, que son difíciles de probar, ¿no?, y que son fundamentales para la identidad y bienestar de las víctimas. Sí, es cierto que se tiene que estructurar esta presunción de forma muy, muy específica y que respete la diversidad cultural. Hay muchos patrones que son idénticos en las comunidades indígenas, pero bueno, como todo, tienen sus particularidades. Y acentrándonos en la esfera de lo cultural, de los dioses ancestrales, que es parte del aspecto que se comentaba, si se profana este lazo invisible, pues lógicamente se requiere también de abordar con los guías espirituales, por ejemplo, además de las comunidades, los etnógrafos, sociólogos y demás, que se pueda hacer tangible una respuesta legal, ¿no? No omito mencionar que sí, ya existe una ley, que es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Es un documento que en el marco legislativo es crucial para la protección de los conocimientos y las expresiones culturales de las comunidades indígenas y afromexicanos. Fue publicada en 2022 y tiene como objetivo principal reconocer y garantizar el derecho de la propiedad de estas comunidades,
tanto tangible como intangible. Pero algo que se le criticó mucho a esta ley es que el proceso de consulta no fue a entera satisfacción de las comunidades indígenas. Obviamente sí tienen que ser estas comunidades consultadas de manera libre, previa, informada, pero parece ser que no se cumplieron los estándares necesarios. Y bueno, esta ley establece que el patrimonio cultural es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Pero permite también, por ejemplo, que las comunidades puedan negociar contractualmente con terceros el uso y comercialización de su patrimonio. Y esto puede crear una contradicción fundamental porque, por un lado, se reconoce su naturaleza colectiva y no comercial del patrimonio cultural y, por el otro lado, permite su explotación económica. Entonces, ahí hay una antinomia. Y otro punto de crítica es el carácter mercantil de la ley, que regula la comercialización del patrimonio cultural a través de contratos autorizados. Y esto puede llevar a que las comunidades indígenas y afromexicanas negocien desde una posición de desventaja, ya que las empresas y otros interesados pues, pueden tener mejores recursos, mejor asesoría legal, y obviamente esto va a perpetuar y legitimar las desigualdades que ya se han comentado, ¿no? Porque no garantiza una verdadera distribución justa y efectiva de beneficios. Pero bueno, independientemente de las críticas, la ley incluye importantes aspectos para la protección del patrimonio cultural. Establece sanciones por la apropiación de uso, establece tipos penales, 2 tipos penales. También establece sanciones cuando se comercializa o se reproduce el patrimonio cultural sin consentimiento de las comunidades y reconoce la propiedad colectiva y las expresiones culturales, ¿no? Que esto de una manera asegura que estos derechos sean respetados y protegidos. También crea un mecanismo de coordinación interinstitucional para la protección y promoción del patrimonio cultural, que incluye diversas entidades gubernamentales, pero aún no están aterrizadas. Y también hay nada más un aspecto quizás muy, muy delicado, porque mezcla conceptos de propiedad intelectual con propiedad industrial, y esto puede generar una serie de problemas y desafíos técnicos, porque la propiedad intelectual, bueno, centra en lo que son derechos de autor, y la propiedad industrial en propiedad industrial, que son las patentes, que son los inventos, que es donde entran lo que es el uso de los recursos genéticos de las plantas, por ejemplo, o los diseños industriales o textiles. ¿Sí? En la propiedad intelectual entraría, por ejemplo, las danzas, que en algún momento, bueno, la bamba, por ejemplo, pues fue plagiada, y obviamente aquí entraría en este aspecto, ¿no? En propiedad intelectual, pero la gran mayoría de los efectos de la bipiratería se dan en propiedad industrial. Entonces, obviamente, pues, si los derechos de autor se enfocan en proteger obras literarias, artísticas, por ejemplo, escaparían en un resquicio legal, y porque no corresponde a lo que es la propiedad industrial, ¿no? Que abarca las patentes, marcas, diseños industriales, denominaciones de origen, ¿no? Y bueno, la ley en cuestión trata de proteger el patrimonio cultural a través de mecanismos más cercanos a los derechos de autor que al industrial, y entonces, pues, va a plantear muchos problemas por la misma desfase de aplicación. Y bueno, entonces, lógicamente, también puede notarse que la ley emplea una terminología técnica propia de la propiedad industrial, y esto puede ser difícil de comprender y aplicar a comunidades indígenas. Se ha hecho mucha crítica porque muchas veces los aspectos legales no se saben comunicar en el idioma de las comunidades indígenas, y entonces, bueno, pues mayor aún una norma, ¿no? que puede estar más especializada en ese tipo de áreas jurídicas. Entonces, implican una comprensión y manejo de conceptos legales complejos que no siempre están al alcance de estas comunidades. Y bueno, las empresas y otros terceros, pues, que están interesados y suelen tener mayores recursos, como se decía, tienen acceso a la asesoría legal especializada, y esto crea desigualdad en las negociaciones, donde las comunidades pueden estar en desventaja y no lograr los acuerdos verdaderamente justos y equitativos, ¿no? Y bueno, pues sí, es un avance, como se decía, pero es necesario ajustar el parámetro a una congruencia normativa, a efecto de no quedar exclusivamente en apelar a la ética y la buena fe de las empresas para que reconozcan la autoría de los motivos y diseños elaborados por comunidades, ¿no? Y que les den el crédito público como autores de la iconografía con todas sus características. Y bueno, finalmente la biopiratería cultural no puede combatirse solo con leyes técnicas, requiere sensibilidad, comprensión, respeto, ¿sí? Y si el derecho
no entiende la dimensión espiritual del dueño, pues hará justicia a medias. Proteger el conocimiento ancestral es proteger una memoria viva, una cosmovisión enraizada en un alma colectiva. Y como decía un guía espiritual indígena, que el conocimiento que no se respeta se muere. Y bueno, gracias por su atención. Espero que esta reflexión haya contribuido a abrir nuevas perspectivas sobre lo que entendemos como daño y sobre lo que aún estamos a tiempo de reparar. Con gusto estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar con una pequeña ronda de preguntas. Nos preguntan, ¿cómo se va a crear una norma que conjunte aspectos materialistas y teologistas conforme a la diversidad de los grupos indígenas que hay en México? Comentaba que es un reto, es un desafío que se llama, que es transdisciplinar. Debe ir más allá de lo que es la propia disciplina o materia a desarrollar. Necesariamente tienen que estar en conjunto las personas que conocen, que saben el tema. Se ha desdañado mucho a los guías espirituales en nuestra comunidad. Sí, como todo, hay mucho charlatán, ¿no? Pero deben de integrarse con un reconocimiento de la propia comunidad, que se les pondere y que obviamente se les presente y que se les dé dicha representatividad en las formas de elaboración de la norma. Es decir, así como hay asesores técnicos, también debe haber asesores, no quiere decir, bueno, espirituales, ¿no? Pero sí que sean conocedores de la comunidad, de sus prácticas y tradiciones, máxime que las comunidades indígenas, pues, sus saberes, sus sentires, es a través de la oralidad, ¿sí? De las prácticas de usos y costumbres. Muchas comunidades inclusive centran sus formas de gobierno en esa forma de aplicación del sistema político. Tenemos otra que dice, ¿por qué los saberes indígenas no se protegen con la misma fuerza legal que las patentes de las grandes empresas? Lamentablemente, nuestro sistema legal está occidentalizado, ¿sí? Actualmente las leyes más recientes, como comentaba, del 2022, ya le quieren dar esa fuerza. Recordemos que lamentablemente parte de nuestro sistema se centra en la rentabilidad, ¿sí? Entonces eso hace que lógicamente pues se le quiera dar ciertas preferencias, ¿no? Entonces aquí son las comunidades las que deben de luchar. Por ejemplo, aquí cerca, los que son de Puebla conocerán la comunidad de Chilac, Puebla, y ellos son una comunidad muy unida. Entonces, increíblemente se enfrentaron a esta transnacional china, Shein, por un diseño de ropa, una prenda bordada, y le ganaron, ¿sí? Entonces, o sea, sí supieron, o sea, defenderse, hacer llamado al gobierno federal y retraer, por lo menos, o sacar de venta, por parte de la empresa china, esta prenda. Entonces, pues básicamente, en atención a la pregunta, es porque estamos occidentalizados, ¿sí? Hay críticas que se centran en un libro que se llama Las epistemologías del sur, ¿no? Que hacen esa reflexión de que hay otras formas de aprender, ¿sí? Y de respetar, y no solamente las que nos son heredadas de Occidente, ¿no? Y más que otro, bueno, helenizadas prácticamente, ¿no? Por eso. ¿Qué mecanismos podrían ayudar a proteger legal y éticamente el conocimiento ancestral frente a su apropiación indebida? Comentaba que en la Ley General de Víctimas se puede establecer la presunción de daño espiritual. Y entonces también la nueva ley federal para la protección de patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos establece que aun cuando estén registrados, tienen preferencia si se demuestra que son propietarios o son los conocedores, o es la comunidad indígena la que desarrolló dicho saber, ¿no?
Entonces, siento que básicamente es esta misma ley, pero encursarla hacia el derecho industrial, no hacia el derecho intelectual, nada más, o sea, tiene que ser hacia ambas disciplinas. Creo que esos son los mecanismos que podrían gestionarse. ¿Cómo podríamos, desde nuestra posición, contribuir a la defensa del patrimonio biocultural indígena? Yo creo que lo que podemos hacer como individuos es interesándonos en estos saberes ancestrales. Por ejemplo, recurrir en este caso, ¿no?, a los artesanos textiles, ¿sí?, y adquirir parte de esa espiritualidad a través de los bordados. Son obras maestras las que realizan. Entonces, es esa forma, pienso yo, en este caso, ¿no?, con el material textil. Hay empresas que tienen patentados, por ejemplo, recurso genético como la quinoa, un tipo de frijol también en México, no adquirirlos en todo caso, ¿no?, como una forma también de contribución, de protesta, ¿no?, hasta que se le dé el reconocimiento a los pueblos indígenas. Hay varias maneras, pero creo que desde el ámbito muy individual, creo que es la manera que se fomenta antes de que se pierda estos saberes. ¿Qué diferencia hay entre aprender de una tradición indígena y apropiarse de ella? ¿Dónde trazamos esa línea? Uy, sí está complicada. Lógicamente, una tradición indígena nos puede enseñar parte de la historia o parte de cómo debemos comportarnos. Decía un gran profesor que dentro de todo lo malo hay algo bueno y dentro de todo lo bueno hay algo malo, ¿no? La biopiratería, ¿qué ha hecho? Pues lo que ha hecho de bueno es que le ha dado difusión, se ha dado a conocer mucho patrimonio cultural que se desconocía, inclusive dentro de los mismos mexicanos. Entonces, lógicamente, aprender una tradición implica no tener la idea de lucrar, pienso yo, a diferencia de cuando uno se apropia de algo con el fin de rentabilidad, que creo que es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, creo que la forma también decía un gran amigo mío que la forma de trascender como abogados es compartiendo el conocimiento, ¿no? O sea, no siendo exclusivos. Entonces, creo que esa es la línea que debe de marcar esa gran diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. ¿Tiene algún comentario final que quiera agregar? Pues únicamente agradecerle al Instituto Nacional de Ciencias Penales por distinguirme con este gran honor, y que estoy a sus órdenes y que en todo lo que así se pueda, estamos a la orden. Gracias. Finalmente, les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales y página oficial del INACYPE, que es inacype.fgr.gov.mx, para conocer de los próximos eventos y oferta académica que tendremos para ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.